Vamos a ver ya lo último que os voy a explicar de este curso. Cuando os lo cuelgue hoy, pues ya que sepáis que nada nuevo os voy a explicar, porque en el fondo esto se tendría que completar con un estudio más detallado de los diferentes autores, pero eso es lo que os he dejado yo, vuestra tarea libre, voluntaria, para poder subir mejor la media. Algunos ya me lo han indicado, vale, pero la mayoría no, mal, desanimada, me habéis dejado un poco ahí chafada de que no queréis dar un empujón final hacia la materia, pero bueno, es lo que hay. Último bloque literario que vamos a estudiar, la generación del 98. Recordad que esta es la línea del tiempo, este es el comienzo del siglo XX, habíamos visto, si este es el XIX, habíamos visto aquí el romanticismo, aquí el realismo. Bueno, pues ahora estamos aquí en este periodo a caballo entre el XIX y el XX, y a diferencia de los movimientos anteriores que se sucedían uno a continuación del otro, aquí ahora tenemos que se dan al mismo tiempo el modernismo y la generación del 98. Es decir, que ante unas mismas circunstancias históricas que estamos viviendo, el tomar conciencia del atraso en el que nos encontramos, bueno, pues los individuos, y concretamente los artistas y escritores, pueden adoptar diferentes actitudes. Con los modernistas hemos visto que han adoptado por una estética escapista, no quieren enfrentarse a este mundo, a esta sociedad, a estos problemas que le están rodeando, y esta burguesía, generalmente los escritores vienen del mundo burgués, prefiere evadirse y escaparse a unos mundos maravillosos de ensueño, todo ese mundo sensorial maravilloso que crea unas imágenes sorprendentes, aunque decíamos dentro de los temas modernistas también estaban en los que ahondaban en su propia intimidad, es decir, que tan pronto hablábamos de una actitud vitalista, del mundo exótico, del mundo pagano, etcétera, como se centraba en el mundo íntimo del poeta, tanto de cosas tristes, melancólicas, como en otro tono más sensual y sexual. Pero luego están estos los que tratamos hoy, la generación del 98, que no todos los estudiosos están de acuerdo en llamarlo así. Vamos a ver ahora los conceptos de generación, pero también pasan otros a llamarlo grupo, y en el fondo piensan que tanto esta situación, el modernismo, como este otro grupo, la generación del 98, son distintas formas de mostrar una actitud común, que es la de rechazo a lo que se está viviendo. Me da igual que el rechazo sea escaparse en esos mundos maravillosos que hemos dicho sensoriales, como que sea el centrarse con los problemas e intentar buscar soluciones. La cuestión es que están descontentos con la época que se vive, ¿vale? Eso sí que es verdad que lo tienen en común. Las propuestas literarias completamente diferentes. Bien, entonces yo voy a pasar una hoja de apuntes para completarlo, además, no completarlo, como a lo mejor un poquito de aclaración de lo que viene en el manual, y ya está. Como no hay que estudiarlo, ¿verdad? Pues lo consultáis si fuera. Primero, ¿qué se entiende por una generación? Hay una serie de requisitos, por así decirlo. Primero, que tengan la misma edad, más o menos una edad aproximada, para que estén viviendo los mismos hechos históricos. Por ejemplo, decir que yo tengo una edad y evidentemente pues una persona 10 años más joven, 15 años más joven que yo, no ha vivido, no ha tenido la misma infancia que yo. Entonces aquí esto se cumple regular, porque sí que es cierto que tenemos miembros que se llevan muy poquito. El año 64 Unamuno, 66 es Valle Inclán, después viene Baroja y Azorín, pero con Machado, que es el miembro más joven de la generación, se lleva el mayor. Unamuno, con Machado se llevan 11 años, es mucha diferencia, pero bueno, también es cierto que el camino de Machado es diferente. Que haya unas relaciones entre ellos, que participen en los mismos actos, entonces es que es cierto que hay una relación, que entre ellos mantienen el contacto, se escriben cartas, cuando componen alguna obra mandan enseguida ejemplares a sus amigos para que las valoren y den su punto de vista. Hay una relación más estrecha, por ejemplo, entre Baroja, Azorín y Maeztu, que es el llamado grupo de los tres, que ellos crean un discurso, un manifiesto en el que exponen sus ideas. Entonces ahí sí que tenemos una estrecha relación, pero todos ellos sienten una admiración por Unamuno, como si fuera su guía, su líder. Lo que pasa que es que Unamuno dice que si hay una generación, él no participa en ella, no se encuentra como miembro, pero lo que sí que es cierto es que Unamuno, que se caracteriza por ser un agitador de conciencias, es una mente, pues eso, de descontento, de querer poner los puntos sobre los síes, de mostrar, de exigir unos cambios, etcétera. Bueno, pues no se casaba con nadie, a todo el mundo le sacaba pegas, pues todo el mundo lo ve pues como su líder. ¿Quién más tendríamos aparte del grupo de los tres, de Unamuno, y ya a estos dos, a Valle Inclán y a Machado? Bueno, entonces ya digo, más o menos años parecidos, misma formación, contacto entre ellos, rasgos comunes de estilo, aunque cada uno tenga sus propias características, que haya unos ideales comunes estilísticos, como es el rechazo hacia la estética anterior, que es la del realismo, y finalmente un hecho generacional
que los una, que es, en este caso, el desastre del 98. Eso es un mazazo para determinadas conciencias, el apreciar cómo de ese gran poder, de esa gran potencia que había sido España en siglos anteriores, de eso ya no queda absolutamente nada, y que además hemos sido derrotados por una potencia nueva, desconocida, que de repente pues empieza a ocupar los primeros puestos dentro de la economía y hegemonía mundial. Bien, por tanto, por eso se puede relacionar, si cuando hablamos de los modernistas aludíamos a su vínculo con el mundo de la bohemia, esa forma de escandalizar a la sociedad con su vestimenta, con su comportamiento, etc. Esto, sin embargo, con lo que habéis estudiado en sociales, habría que unirlo con Joaquín Costa, ese echar doble llave al sepulcro del Cid, indicándonos que tenemos que dejarnos de ese pasado glorioso y centrarnos en el momento actual, cuando está pidiendo una reforma económica y educativa, esa de despensa y escuela, que también, por la que también abogaba Joaquín Costa. Bueno, pues están en la línea regeneracionista de Joaquín Costa. De hecho, para ellos también el que se haga esa reforma de educación, porque piensan que lo importante para que haya un cambio en la sociedad es que las nuevas generaciones vengan con otra cultura, con otra formación, pues eso lo están pidiendo a gritos todos estos hombres. Bien, por tanto, hemos visto el concepto de generación, les he indicado quiénes son estos miembros importantes. Es importante también un poco su ideología política, que cuando son jóvenes todos están próximos a unas ideas más bien revolucionarias, el anarquismo de Azorín y de Baroja, o bien el socialismo de Maeztu y de Unamuno. Claro, cuando os he dicho que Valle Inclán y Machado llevaban un camino diferente, en el caso de Valle, que sí que tiene una edad aproximada, ya digo 2 años iba con Unamuno, ¿qué es lo que pasa? Él viene de esta Galicia rural, si hay una comarca tradicional y conservadora de toda nuestra península, desde luego esa es Galicia, es una zona sumamente conservadora y tradicional, y por tanto Valle Inclán, que procede de allí, muestra esta ideología muy, muy tradicionalista. Pero el tiempo va a hacer que evolucione, va pasando el tiempo, y es cuando se va a estar planteando esta situación de España. Ve que no ha habido ningún cambio, y entonces es cuando va a mostrar esa faceta revolucionaria, más reivindicativa, de exigir cambios en el gobierno para que tomen medidas para que mejore la situación española. Pero claro, eso también lo vamos a ver en Machado, o sea que Machado es más joven, pero cuando empieza a escribir lo hace desde una lírica intimista, ese modernismo, pero modernismo intimista, de ahondar en sus propios sentimientos, de proyectar sus sentimientos hacia la realidad. Bueno, pues esa es la poesía que vemos en su primera obra de Soledades, es un modernismo simbolista. Bueno, pero también con el tiempo, de repente, sobre todo cuando va a Soria, es cuando ahonda en el tema de España, que es uno de los comunes de la generación del 98. ¿Y esto qué es lo que pasa? Bueno, pues que, igual que Valle, de una primera etapa desligada por completo de los hombres del 98, de repente muestran una actitud más reivindicativa, más de protesta, más de poner sobre el plantel lo que se está viviendo en España. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estos empiezan esta etapa más reivindicativa, es cuando los otros escritores están, por así decirlo, de bajón. Ellos habían empezado con fuerza haciendo esa crítica, mostrando esas ideas revolucionarias, etcétera, pero claro, viendo que han pasado los años y que no han conseguido absolutamente nada, pues entonces, por así decirlo, se han calmado los espíritus, los ánimos. Entonces, claro, no coinciden. Si los hombres del 98 empiezan así de fuertes, pues luego van de bajón. Pero claro, Valle Inclán y Machado estaban por aquí con estos mundos suyos modernistas, porque también Valle tiene una primera etapa modernista maravillosa, y de repente es como que esto lo abandonan y entonces empiezan a mostrar esa actitud más rebelde. Pero claro, esta subida aquí coincide con este bajón de aquí. Entonces, claro, no van a la par. Lo que sí que es cierto es que en todos ellos, en un momento bueno de sus vidas, vemos esa preocupación por el tema de España, enfocada de diferentes maneras, pero el tema de España está ahí latente, ya sea en sus versos, en sus novelas, en sus ensayos, en su teatro. ¿Vale? Bien, más cosas. Bueno, también es muy importante en estos escritores, fijaos que nunca os he comentado nada en los escritores de sus creencias religiosas, y sin embargo aquí sí. ¿Por qué? Porque van a pasar a sus pobras. Es decir, que todo lo que sea vía personal, que no trascienda a las obras, pues yo nunca he hecho hincapié, pero es que aquí el tema religioso es muy importante. En Unamuno y en Machado vamos a ver grandes dudas existenciales. Claro, de esta manera también es cierto que no es algo novedoso de
nuestros escritores españoles, sino que entroncan con corrientes filosóficas de toda Europa, con Nietzsche, Schopenhauer, no sé cómo se pronuncia el danés, Kierkegaard, bueno, pues con estos que están dentro de una corriente existencialista y de angustia ante nuestra existencia. Entonces esto es lo que vemos, pero en el caso de Unamuno son se plantea unas grandes dudas sobre la existencia de Dios, entonces tiene sus crisis de fe, entonces él está deseando una inmortalidad del alma, pero al mismo tiempo lo que le está ofreciendo la realidad es que no hay forma de demostrar esta inmortalidad, es decir, él desea creer en Dios y en la inmortalidad y en nuestra vida eterna, pero no hay forma de demostrarlo. Entonces en ese choque pues le viene esa angustia existencial. También en Machado vamos a ver este problema religioso sobre la existencia de Dios, y en el caso de Azorín pues es un católico más tradicional, y Baroja sobre todo se caracteriza por su escepticismo. Entonces, con además una total misantropía, ¿no? Ese rechazo hacia el ser humano, pensar que no hay ninguna confianza en la forma de obrar del ser humano. Bien, las otras características sobre temas, y esto lo comento en el otro vídeo porque en este si no se va a quedar muy largo.